El murmullo de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido que se atrevía a romper la tensión en mi comedor. Era mi cena de despedida, un evento semipúblico con mi hijo Andrés, mi nuera Natalia, sus padres y mi amiga de toda la vida, Marta. Andrés se puso de pie, levantando su copa de vino con una floritura que no le pertenecía, una imitación barata de la clase que tanto anhelaba. Sus ojos no me miraban a mí, sino a sus suegros, buscando una aprobación que siempre le fue esquiva. La luz del candelabro se reflejaba en el cristal, pero en su sonrisa solo veía una sombra. Él estaba a punto de hablar, y yo sentí un frío inexplicable, un presentimiento que se asentó en el fondo de mi estómago como una piedra. «Brindemos por mamá y su merecido descanso», comenzó, su voz resonando con una falsa solemnidad que me erizó la piel. «Y para que no se preocupe, aprovecharemos estas 3 semanas para hacer unas mejoras en la casa. Ya es hora de adaptarla para que todos estemos más cómodos, ¿verdad, suegros?». La pregunta era una daga envuelta en seda, dirigida a ellos pero destinada a herirme a mí. Los padres de Natalia sintieron con sonrisas cómplices, como actores en una obra cuyo guión yo desconocía. Sentí la mirada de Marta sobre mí, una mezcla de preocupación y advertencia. La humillación era un plato que se servía caliente en mi propia mesa, y me obligaban a tragarlo con una sonrisa. ¿Desde cuándo mi hogar necesitaba adaptarse para la comodidad de otros? Mi respuesta fue un susurro, casi una disculpa, la voz de una mujer que había aprendido a no hacer olas. «El viaje es temporal, hijo, y la casa está perfecta como está». Mis palabras se perdieron en el aire, ahogadas por el entusiasmo fingido del brindis. Sobre la mesa junto a la copa de Andrés descansaba mi juego de llaves, pero algo era diferente. Un llavero nuevo, vistoso y metálico, había reemplazado el pequeño trébol de plata que mi esposo me regaló hace 40 años. Yo nunca lo había visto. Era un objeto extraño, un invasor. No era un regalo, era un símbolo, un mensaje silencioso de que mis posesiones, mis recuerdos, ya no me pertenecían por completo. Esa fue la primera señal, el primer hilo suelto en el tejido de mentiras que habían estado tejiendo a mi alrededor. Esa casa no era un regalo del cielo. La construí con el sudor de mi frente y el sacrificio de mi juventud. Durante 25 años, mis manos de enfermera jefa en el Hospital San Rafael no solo cuidaron enfermos, sino que también contaron cada dólar ahorrado. Recuerdo la cifra exacta, $85,000 para el enganche de esta propiedad de 220 metros cuadrados en la calle Los Fresnos. Cada ladrillo de este lugar está cimentado con mis noches en vela, con los turnos dobles que me robaban los cumpleaños y las navidades. Ver a Andrés hablar de mejoras con tanta ligereza era como verlo tomar un martillo y golpear el mismísimo corazón de mi vida, ignorando por completo el precio que pagué para darle un techo seguro sobre su cabeza. Los sacrificios no terminaron con la hipoteca. Recuerdo las noches, después de jornadas de 12 horas, cosiendo los uniformes escolares de Andrés para ahorrar los 300 € anuales de la sastrería. El zumbido de la máquina de coser era la banda sonora de mi agotamiento, mis dedos a menudo doloridos, pero mi corazón satisfecho al saber que ese dinero iría a un fondo para su futuro. Renuncié a mis vacaciones durante una década completa, 10 veranos que pasé entre las paredes blancas del hospital en lugar de sentir la arena bajo mis pies. Todo para pagar los $45,000 de su universidad, un préstamo de honor que él, convenientemente, nunca se sintió en la obligación de honrar. ¿Cómo podía olvidar él lo que a mí me costó todo? Cuando se casó con Natalia, la erosión de mis ahorros se aceleró. Usé $22,000 de mi fondo de jubilación, el dinero destinado a mi tranquilidad, para remodelar la cocina y el baño principal. La razón de Natalia fue tan frívola como cruel. El estilo antiguo le deprimía. Observé en silencio cómo los azulejos que elegí con mi esposo eran arrancados, cómo los gabinetes que contuvieron nuestras cenas familiares eran desechados. Cada golpe del martillo resonaba como una falta de respeto. Yo cedí, como siempre, creyendo que compraba la felicidad de mi hijo, sin darme cuenta de que solo estaba financiando el desmantelamiento de mi propia vida, pieza por pieza, bajo la dirección de una extraña.
El microabuso financiero se convirtió en la norma, una niebla tóxica que apenas noté hasta que fue demasiado tarde. Frases como «Mamá, no te preocupes por el dinero, yo lo administro por ti», sonaban como un gesto de cuidado, pero eran las barras de una jaula invisible. Poco a poco, me fueron quitando el acceso a mis propias cuentas bancarias, mis tarjetas, mi autonomía. Si me atrevía a cuestionar un gasto, a pedir una explicación por un retiro que no reconocía, Natalia intervenía con un suspiro teatral. «Beatriz, no te alteres, es por tu bien, te estresas con facilidad». Me convencieron de que mi propia mente era un lugar poco fiable. Me aislaron financieramente con el pretexto de cuidarme, cuando en realidad solo estaban asegurando su acceso ilimitado a mis recursos. Lo que ellos olvidaron, o quizás nunca supieron, es que antes de ser una madre y una jubilada, fui Beatriz Molina, enfermera jefa. Durante 30 años, mi mente fue mi herramienta más afilada. Tomaba decisiones de vida o muerte en segundos, gestionaba presupuestos millonarios y dirigía equipos de profesionales bajo una presión inimaginable. La calma que ellos confundían con senilidad era, en realidad, un autocontrol forjado en el caos de las salas de emergencia. Mi vulnerabilidad no era la vejez, sino el miedo a la soledad, el terror a una ruptura definitiva con mi único hijo. Pero esa noche, viendo ese llavero ajeno sobre mi mesa, sentí que algo más valioso estaba en juego. Mi dignidad. Y la enfermera Molina, la estratega, comenzó a despertar de un largo letargo. Mi hijo, Andrés, con sus 45 años y su cargo de gerente de ventas, es un hombre ahogado por sus propias aspiraciones. Está motivado por una avaricia silenciosa y una necesidad desesperada de comodidad, convencido de que merece un estilo de vida que su sueldo apenas puede sostener. Su debilidad es una arrogancia monumental. Me mira y ve a una reliquia, una figura decorativa en la casa que él ya considera suya, su símbolo de estatus, un BMW Serie 3 que lava cada fin de semana. Es una fachada que paga, a duras penas, una metáfora perfecta de su vida. Subestimarme no fue solo un error de juicio, fue el pilar sobre el que construyó todo su plan, un pilar que estaba a punto de derrumbarse. Natalia, su esposa de 42 años, es la arquitecta de esta usurpación. Como una autoproclamada influencer de estilo de vida, su existencia entera está dedicada a la curación de una imagen perfecta, una obsesión con las apariencias que no deja espacio para la empatía o la moral. Es impaciente, impulsiva y, afortunadamente para mí, notablemente descuidada con los detalles legales y prácticos. Ella es el motor de la ambición de Andrés, la que susurra las ideas venenosas en su oído. Su desdén hacia mí es palpable. Lo veo en la forma en que reacomoda los cojines de mi sofá como si fueran una ofensa personal. Ella no solo quiere mi casa, quiere borrar mi existencia de ella. En medio de esta soledad, mi única aliada potencial era Marta Quiroga. A sus 70 años, esta contadora jubilada, y mi vecina por más de 3 décadas, posee una mente tan aguda como sus libros de contabilidad. Ella es la única que ve más allá de mi fachada de abuela dócil, la que recuerda a la mujer fuerte que crié a un hijo sola mientras dirigía un departamento de hospital. Su papel en esta historia aún no estaba escrito, pero yo sabía que, cuando llegara el momento, su validación sería mi ancla y su pragmatismo, mi brújula. El conflicto, sin embargo, tenía un núcleo legal, una procuración general que le firmé a Andrés hace 5 años, un documento pensado para emergencias médicas que él ahora empuñaba como un arma para negociar mi vida a mis espaldas. El riesgo inicial era puramente doméstico. La sensación de perder mi espacio personal, mi santuario, se materializó en mi mente como una imagen dolorosamente clara. Natalia, con una cinta métrica en la mano, midiendo las cortinas de mi propio dormitorio, su rostro iluminado por una sonrisa de triunfo, mientras yo estaba supuestamente a miles de kilómetros. Era una violación íntima. La idea de sus manos tocando mis cosas, rediseñando mis recuerdos, planeando su vida sobre las cenizas de la mía. Cada rincón de esta casa guarda una historia, un eco de mi pasado, y ellos planeaban silenciarlos todos.
¿Qué sigue después de que te quitan tu espacio? Luego, el miedo se deslizó hacia mis finanzas. El riesgo de perder el control de los ahorros de toda una vida. El dinero que representaba mi independencia y seguridad. Lo visualicé como un primer plano de un extracto bancario. Una línea fría y burocrática mostrando una transferencia de $15,000 no autorizada a una cuenta a nombre de Natalia Fuentes. El concepto: adelanto remodelación. Mi sangre se heló al imaginarlo. No era solo el dinero, era la traición. Era usar mi propio sudor, mi propio sacrificio, para financiar mi propia expulsión. Se sentían con el derecho de tomar lo que era mío, no para una emergencia, sino para su capricho, borrando la línea entre cuidado y robo. El siguiente peldaño en la escalera del pánico era el patrimonial, el riesgo inminente de perder la casa misma. La imagen se volvió más nítida, más aterradora. Veía la pantalla de la laptop de Andrés, un documento de Word abierto, un borrador de contrato de comodato. Las palabras saltaban de la página, frías y legales, cediendo el uso de la propiedad por tiempo indefinido a sus suegros. Indefinido. Esa palabra era una sentencia de por vida. Me convertiría en una inquilina en mi propio hogar, una invitada sujeta a su voluntad, hasta que finalmente decidieran que mi presencia era un inconveniente. Mi hogar, mi mayor logro, se convertiría en mi prisión. De ahí, el ataque se volvería público, reputacional, el miedo a ser declarada incompetente, una anciana senil que ya no podía manejar sus propios asuntos. Podía escuchar la voz melosa de Natalia conversando con una vecina en la calle, su rostro una máscara de falsa preocupación. Mi suegra ya no está para estas cosas, pobrecita. Necesita que la cuidemos de cerca, que tomemos las decisiones por ella. Pintarían un retrato de mí como una mujer frágil y confundida, justificando sus acciones como un acto de amor filial. Me robarían no solo mis bienes, sino también mi credibilidad, mi historia, mi voz. ¿Quién le cree a una anciana cuando su propia familia dice que ha perdido la razón? Y finalmente, el último y más profundo de los miedos, la pérdida de mi libertad y mi salud, el riesgo de ser confinada, de ser despojada de mi autonomía de la manera más absoluta. La imagen final que mi mente aterrorizada conjuró fue un close-up de la pantalla de la computadora de Andrés, el historial de búsqueda de Google, brillando en la oscuridad de su estudio. Trámites de incapacidad para adultos mayores en California. Esa era la jugada final. No se trataba solo de la casa o el dinero. El plan era anularme por completo, convertirme en una carga legalmente reconocida, una no persona bajo su control total. En ese momento, supe que no estaba luchando por una propiedad, estaba luchando por mi propia existencia. La noche antes de mi supuesto viaje, el insomnio fue mi compañero. La imagen de aquel llavero no me dejaba en paz. A las 2 de la madrugada, con el corazón martilleándome en el pecho, tomé mi tablet. Hace un año Andrés había insistido en instalar un sistema de cámaras de seguridad, supuestamente para mi protección. «Así puedo cuidarte a distancia, mamá», había dicho. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Abrí la aplicación, mis dedos temblorosos buscando las alertas de movimiento de los últimos días. Y entonces lo vi. Un video grabado esa misma tarde, horas después de la cena. La prueba irrefutable de su traición, capturada por la misma tecnología que él había instalado para controlarme. La imagen en la pantalla era nítida y cruel. Andrés, Natalia y Fabián Rojas, el administrador del condominio, recorrían el interior de mi casa como si fuera una propiedad en venta. Se movían con una familiaridad que me revolvió el estómago. La cámara del salón, discretamente ubicada en una estantería, captó no solo sus movimientos, sino también sus palabras. Me incliné más cerca, subiendo el volumen al máximo. Y entonces escuché la voz de Natalia, clara y cortante, sellando su destino y encendiendo la llama de mi resolución. Ella ni se va a enterar. Cuando vuelva, ya será un hecho consumado y no hará un escándalo. El escándalo, querida Natalia, apenas estaba por comenzar. El video fue solo el comienzo. Impulsada por una furia fría y calculadora, me dirigí al estudio que compartíamos. La computadora familiar estaba en modo de suspensión.
La desperté y, con una corazonada, abrí la papelera de reciclaje. Allí estaba. Un archivo de Word eliminado recientemente. Contrato, comodato, fresnos.docs. Mi pulso se aceleró mientras lo restauraba. El documento se abrió, revelando el plan en todo su detalle legalista. Lo guardé rápidamente en una memoria USB que llevaba en el bolsillo de mi bata. Verlo en la pantalla, el cursor parpadeando sobre la cláusula cede el uso gratuito y por tiempo indefinido. No me destrozó. Al contrario, me dio un propósito. La víctima se estaba convirtiendo en la fiscal. Sabía que necesitaba más. La complicidad de Fabián Rojas, el administrador, era una pieza clave. Pero, ¿cómo probarla? La respuesta llegó con el recuerdo de mi amiga Marta, la contadora. Ella siempre me había dicho que toda comunicación oficial de la administración debía quedar registrada. Si Andrés había estado dando instrucciones, tenía que haber un rastro. Al día siguiente sería mi primer movimiento. No podía pedir los registros yo misma sin levantar sospechas, pero una solicitud formal de un tercero, de una profesional como Marta, podría funcionar. Visualicé una pila de correos electrónicos impresos, con fechas y horas destacadas, una prueba tangible de la conspiración. La frase clave que esperaba encontrar: procederemos según sus instrucciones en cuanto la señora Molina esté de viaje. La última pieza del rompecabezas era el dinero. Los $15,000 que mi instinto me decía que ya faltaban. No podía confiar en la banca en línea que Andrés gestionaba. Necesitaba pruebas físicas, irrefutables. Iría personalmente a mi sucursal bancaria, a la misma a la que había ido por 30 años, donde los gerentes aún me conocían por mi nombre. Solicitaría los extractos impresos de los últimos 6 meses. Me imaginé sentada en mi auto, en el estacionamiento del banco, con los papeles en mi regazo, un resaltador amarillo en mi mano, marcando cada transferencia a la cuenta de Natalia, sumando la cifra de mi traición. Cada línea resaltada no sería una herida, sino un clavo más en el ataúd de su plan. La fase de la inacción había terminado. El lunes a las 9 de la mañana, mi primer acto de rebelión fue silencioso. En lugar de dirigirme al aeropuerto, tomé el teléfono y cancelé mi vuelo y mi hotel. No hubo drama, solo la voz tranquila de un agente de servicio al cliente confirmando la anulación. Luego marqué el número de Marta. «Marta, necesito verte. Es un café urgente». Media hora después, ella estaba sentada en mi cocina, su rostro arrugado por la preocupación. Sin decir una palabra, le puse la tablet sobre la mesa y reproduje el video. Observé su expresión pasar del desconcierto al horror y finalmente a una ira fría que reflejaba la mía. Su reacción fue la validación que necesitaba. «Beatriz», dijo, su voz firme, «no estás exagerando. Vamos a destruirlos». El martes, a las 11 de la mañana, estaba sentada en la oficina de caoba del abogado Dr. Valenzuela, un hombre que Marta me había recomendado. Su reputación era la de ser metódico y discreto. Sobre su escritorio pulido, coloqué mis pruebas en un orden deliberado. La escritura original de mi casa, la memoria USB con el video de la cámara de seguridad y una copia impresa del borrador del contrato de comodato. Hablé con calma, presentando los hechos como lo habría hecho en un informe médico, con precisión, sin sentimentalismos. El doctor Valenzuela escuchó sin interrumpir, sus ojos agudos evaluando no solo las pruebas, sino también a mí. Cuando terminé, asintió lentamente. «Señora Molina», dijo, «tenemos un caso sólido. Este es el plan de acción». Salí del despacho del abogado sintiendo un poder que había olvidado que poseía. La incertidumbre había sido reemplazada por una estrategia clara. El miércoles por la tarde, mi siguiente parada fue mi sucursal bancaria. Siguiendo las instrucciones precisas del doctor Valenzuela, me reuní con el gerente. Con una calma glacial, presenté mi identificación y la documentación necesaria para revocar la procuración que le había otorgado a Andrés sobre mis cuentas. El gerente, un hombre que me había visto depositar mis cheques de enfermera durante décadas, procesó la solicitud con una eficiencia sombría. Bloqueé todas las tarjetas de crédito adicionales y solicité los extractos impresos de los últimos 6 meses. El flujo de dinero se había cortado. El primer pilar de su plan acababa de ser demolido. El jueves a las 10 de la mañana,
Un notificador oficial se presentó en la oficina de administración del condominio. Fabián Rojas, el cómplice sonriente del video, recibió una carta documento. El texto, redactado por mi abogado, era breve y devastador. Revocaba su mandato como administrador de mi propiedad con efecto inmediato, citando una pérdida total e irreparable de confianza. No había espacio para la negociación, ni para las excusas. Fabián ahora era un problema de Andrés, no mío. Imaginé su rostro palideciendo al leer el documento, dándose cuenta de que la anciana dócil que había ayudado a traicionar tenía abogados y sabía cómo usarlos. El círculo de su conspiración comenzaba a romperse desde adentro. El viernes fue el día de los preparativos finales. Contacté a un cerrajero de confianza, un hombre que había trabajado para mí en el pasado. Le di instrucciones claras y concisas. Programé el cambio de todas las cerraduras de la casa, incluyendo la puerta del garaje y el acceso trasero, para el sábado, a las 5 de la tarde. También le pedí que cambiara los códigos de acceso del sistema de seguridad. La hora no fue elegida al azar. Sabía, a través de una indiscreción de Natalia en su última llamada, que planeaban una fiesta de bienvenida para sus padres el sábado por la noche. Querían celebrar su victoria en mi casa, pero para cuando llegaran los invitados, las llaves en el bolsillo de mi hijo no serían más que pedazos de metal inútiles. Mañana, todo cambiaría. La noche del sábado llegó con una quietud ominosa. Desde la casa de Marta, al otro lado de la calle, observaba cómo los autos de lujo comenzaban a llegar y estacionarse frente a mi hogar. Las luces de mi sala de estar, encendidas por ellos, derramaban un brillo cálido sobre el césped. Podía ver las siluetas de los invitados a través de las ventanas, riendo, sosteniendo copas, celebrando una conquista que creían completa. Eran alrededor de 20 personas, el círculo social que tanto le importaba a Natalia. Socios de Andrés, otras influencers, vecinos a los que querían impresionar. Cada risa que llegaba hasta mí a través del aire nocturno alimentaba el hielo en mis venas. La humillación pública que planearon para mí estaba a punto de volverse en su contra. A las 8:15, cuando la fiesta estaba en su apogeo, supe que era el momento. Caminé por mi propio jardín delantero, cada paso firme y deliberado. Usé mi nueva llave para abrir la puerta principal. El sonido del cerrojo al girar fue casi imperceptible en medio de la música y las conversaciones, pero para mí fue un trueno. Entré en mi propia casa. Andrés estaba en el centro de la sala, con una copa en alto, comenzando un brindis. Me vio. Su rostro, sonriente y arrogante, se transformó. La sangre abandonó sus mejillas, dejándolo con una palidez mortal. El silencio se extendió por la habitación como una onda expansiva, partiendo de él. La música pareció desvanecerse. 20 pares de ojos se volvieron hacia mí. El espectáculo había comenzado. «Disculpen», dije, mi voz tranquila pero cortante, resonando en el silencio repentino. «Parece que hay un malentendido. Algunos de ustedes parecen creer que esta es una casa de huéspedes, o quizás una propiedad de alquiler». Ignoré la mirada de pánico de Andrés y Natalia. Con el pequeño control remoto que llevaba en la mano, encendí el gran televisor de la sala, que hasta ese momento mostraba una presentación de fotos familiares. La pantalla parpadeó, y luego mostró la grabación de la cámara de seguridad. La escena de Andrés, Natalia y Fabián Rojas recorriendo mi casa. Reproduje el clip clave. La voz de Natalia, nítida y clara, llenó la habitación. «Ella ni se va a enterar. Cuando vuelva, ya será un hecho consumado, y no hará un escándalo». El silencio se volvió sepulcral. Mientras la incredulidad se apoderaba de los rostros de los invitados, me moví con una calma deliberada. Me acerqué a los padres de Natalia, que estaban congelados cerca del sofá con expresiones de horror. En mi mano llevaba una carpeta. De ella saqué varias hojas de papel unidas por un clip. Eran las copias de los extractos bancarios, con las transferencias de $15,000 resaltadas en un amarillo brillante y acusador. Se las extendí. «Estos son los fondos que pagaron por esta fiesta. Son de mis ahorros de toda la vida», dije, mi voz aún serena. «Espero que hayan disfrutado el catering. Cada bocado fue financiado por el dinero que su hija y mi hijo me han estado robando durante meses». El padre de Natalia miró el papel como si fuera una serpiente. Mi atención se centró entonces en Andrés.
Estaba paralizado, incapaz de articular una palabra. Di un paso hacia él y le entregué otro documento de la carpeta. Era una copia de la notificación de revocación de su procuración general, con el sello oficial del notario claramente visible. Lo sostuve frente a su cara hasta que sus ojos se enfocaron en él. Este documento significa que ya no tienes ningún poder sobre mis bienes, mis cuentas o mis decisiones. Se acabaron los poderes, hijo, le dije en voz baja, para que solo él pudiera oírme. Se acabó el juego. El papel tembló en su mano. Era la prueba legal de su derrota, la anulación de su autoridad. En ese momento no era mi hijo. Era solo un hombre derrotado en la escena de su crimen. Y entonces ejecuté el golpe final. Como si fuera una señal, se escucharon 2 golpes firmes en la puerta principal. Todos se giraron. En el umbral se encontraba el oficial Sergio Cárdenas, un hombre alto y de aspecto recto, el contacto que Marta había llamado preventivamente. Su presencia era imponente y oficial. Me dirigí a él, mi voz clara y fuerte para que todos en la sala pudieran escuchar. Oficial, gracias por venir. Estas personas son intrusos en mi propiedad. Le pido por favor que los escolte fuera de mis instalaciones. Las cerraduras y los códigos de seguridad fueron cambiados esta tarde a las 5. La palabra intrusos colgó en el aire, redefiniendo a todos en la habitación, de invitados a transgresores. La primera consecuencia, la patrimonial, acababa de hacerse efectiva. La segunda consecuencia, la financiera, fue más personal y silenciosa, mientras el oficial Cárdenas comenzaba a dirigir a los aturdidos invitados hacia la salida. Me acerqué a Andrés y Natalia, que estaban agrupados, pálidos y temblorosos. Saqué mi teléfono celular del bolsillo. Abrí mi correo electrónico y les mostré la pantalla. Era el email de confirmación del banco, con fecha del día anterior. El asunto decía claramente: confirmación de cancelación de tarjetas adicionales. Sus nombres estaban listados debajo. Para que no intenten usar el dinero que ya no tienen. Les expliqué con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Sus tarjetas de crédito adicionales, las que usaban para financiar su estilo de vida a mi costa, han sido canceladas. La expresión de Natalia se descompuso por completo. La tercera consecuencia fue la más devastadora para ellos, la reputacional. Uno por uno, sus amigos, sus socios y sus vecinos Sal. El murmullo de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido que se atrevía a romper la tensión en mi comedor. Era mi cena de despedida, un evento semipúblico con mi hijo Andrés, mi nuera Natalia, sus padres y mi amiga de toda la vida, Marta. Andrés se puso de pie, levantando su copa de vino con una floritura que no le pertenecía, una imitación barata de la clase que tanto anhelaba. Sus ojos no me miraban a mí, sino a sus suegros, buscando una aprobación que siempre le fue esquiva. La luz del candelabro se reflejaba en el cristal, pero en su sonrisa solo veía una sombra. Él estaba a punto de hablar, y yo sentí un frío inexplicable, un presentimiento que se asentó en el fondo de mi estómago como una piedra. Brindemos por mamá y su merecido descanso, comenzó, su voz resonando con una falsa solemnidad que me erizó la piel. Y para que no se preocupe, aprovecharemos estas 3 semanas para hacer unas mejoras en la casa. Ya es hora de adaptarla para que todos estemos más cómodos, ¿verdad, suegros? La pregunta era una daga envuelta en seda, dirigida a ellos pero destinada a herirme a mí. Los padres de Natalia asintieron con sonrisas cómplices, como actores en una obra cuyo guión yo desconocía. Sentí la mirada de Marta sobre mí, una mezcla de preocupación y advertencia. La humillación era un plato que se servía caliente en mi propia mesa, y me obligaban a tragarlo con una sonrisa. ¿Desde cuándo mi hogar necesitaba adaptarse para la comodidad de otros? Mi respuesta fue un susurro, casi una disculpa, la voz de una mujer que había aprendido a no hacer olas. El viaje es temporal, hijo, y la casa está perfecta como está. Mis palabras se perdieron en el aire, ahogadas por el entusiasmo fingido del brindis. Sobre la mesa, junto a la copa de Andrés, descansaba mi juego de llaves. Pero algo era diferente. Un llavero nuevo, vistoso y metálico, había reemplazado el pequeño trébol de plata que mi esposo me regaló hace 40 años.
Yo nunca lo había visto. Era un objeto extraño, un invasor. No era un regalo, era un símbolo, un mensaje silencioso de que mis posesiones, mis recuerdos, ya no me pertenecían por completo. Esa fue la primera señal, el primer hilo suelto en el tejido de mentiras que habían estado tejiendo a mi alrededor. Esa casa no era un regalo del cielo. La construí con el sudor de mi frente y el sacrificio de mi juventud. Durante 25 años, mis manos de enfermera jefa en el Hospital San Rafael no solo cuidaron enfermos, sino que también contaron cada dólar ahorrado. Recuerdo la cifra exacta, $85,000 para el enganche de esta propiedad de 220 metros cuadrados en la calle Los Fresnos. Cada ladrillo de este lugar está cimentado con mis noches en vela, con los turnos dobles que me robaban los cumpleaños y las navidades. Ver a Andrés hablar de mejoras con tanta ligereza era como verlo tomar un martillo y golpear el mismísimo corazón de mi vida, ignorando por completo el precio que pagué para darle un techo seguro sobre su cabeza. Los sacrificios no terminaron con la hipoteca. Recuerdo las noches, después de jornadas de 12 horas, cosiendo los uniformes escolares de Andrés para ahorrar los $300 anuales de la sastrería. El zumbido de la máquina de coser era la banda sonora de mi agotamiento, mis dedos a menudo doloridos, pero mi corazón satisfecho al saber que ese dinero iría a un fondo para su futuro. Renuncié a mis vacaciones durante una década completa, 10 veranos que pasé entre las paredes blancas del hospital, en lugar de sentir la arena bajo mis pies. Todo para pagar los $45,000 de su universidad, un préstamo de honor que él, convenientemente, nunca se sintió en la obligación de honrar. ¿Cómo podía olvidar él lo que a mí me costó todo? Cuando se casó con Natalia, la erosión de mis ahorros se aceleró. Usé $22,000 de mi fondo de jubilación, el dinero destinado a mi tranquilidad, para remodelar la cocina y el baño principal. La razón de Natalia fue tan frívola como cruel. El estilo antiguo le deprimía. Observé en silencio cómo los azulejos que elegí con mi esposo eran arrancados, cómo los gabinetes que contuvieron nuestras cenas familiares eran desechados. Cada golpe del martillo resonaba como una falta de respeto. Yo cedí, como siempre, creyendo que compraba la felicidad de mi hijo, sin darme cuenta de que solo estaba financiando el desmantelamiento de mi propia vida, pieza por pieza, bajo la dirección de una extraña que ahora se sentía dueña de mis espacios. El microabuso financiero se convirtió en la norma, una niebla tóxica que apenas noté hasta que fue demasiado tarde. Frases como: «Mamá, no te preocupes por el dinero, yo lo administro por ti», sonaban como un gesto de cuidado, pero eran las barras de una jaula invisible. Poco a poco, me fueron quitando el acceso a mis propias cuentas bancarias, mis tarjetas, mi autonomía. Si me atrevía a cuestionar un gasto, a pedir una explicación por un retiro que no reconocía, Natalia intervenía con un suspiro teatral. «Beatriz, no te alteres, es por tu bien, te estresas con facilidad». Me convencieron de que mi propia mente era un lugar poco fiable. Me aislaron financieramente con el pretexto de cuidarme, cuando en realidad solo estaban asegurando su acceso ilimitado a mis recursos. Lo que ellos olvidaron, o quizás nunca supieron, es que antes de ser una madre y una jubilada, fui Beatriz Molina, enfermera jefa. Durante mi 30 años, mi mente fue mi herramienta más afilada. Tomaba decisiones de vida o muerte en segundos, gestionaba presupuestos millonarios y dirigía equipos de profesionales bajo una presión inimaginable. La calma que ellos confundían con senilidad era, en realidad, un autocontrol forjado en el caos de las salas de emergencia. Mi vulnerabilidad no era la vejez, sino el miedo a la soledad, el terror a una ruptura definitiva con mi único hijo. Pero esa noche, viendo ese llavero ajeno sobre mi mesa, sentí que algo más valioso estaba en juego: mi dignidad. Y la enfermera Molina, la estratega, comenzó a despertar de un largo letargo. Mi hijo, Andrés, con sus 45 años y su cargo de gerente de ventas, es un hombre ahogado por sus propias aspiraciones. Está motivado por una avaricia silenciosa y una necesidad desesperada de comodidad, convencido de que merece un estilo de vida que su sueldo,
apenas puede sostener. Su debilidad es una arrogancia monumental. Me mira y ve a una reliquicia, una figura decorativa en la casa que él ya considera suya. Su símbolo de estatus, un BMW Serie 3 que lava cada fin de semana, es una fachada que paga a duras penas, una metáfora perfecta de su vida. Subestimarme no fue solo un error de juicio, fue el pilar sobre el que construyó todo su plan, un pilar que estaba a punto de derrumbarse. Natalia, su esposa de 42 años, es la arquitecta de esta usurpación. Como una autoproclamada influencer de estilo de vida, su existencia entera está dedicada a la curación de una imagen perfecta, una obsesión con las apariencias que no deja espacio para la empatía o la moral. Es impaciente, impulsiva y, afortunadamente para mí, notablemente descuidada con los detalles legales y prácticos. Ella es el motor de la ambición de Andrés, la que susurra las ideas venenosas en su oído. Su desdén hacia mí es palpable. Lo veo en la forma en que reacomoda los cojines de mi sofá, como si fueran una ofensa personal. Ella no solo quiere mi casa, quiere borrar mi existencia de ella. En medio de esta soledad, mi única aliada potencial era Marta Quiroga. A sus 70 años, esta contadora jubilada y mi vecina por más de 3 décadas, posee una mente tan aguda como sus libros de contabilidad. Ella es la única que ve más allá de mi fachada de abuela dócil, la que recuerda a la mujer fuerte que crié a un hijo sola mientras dirigía un departamento de hospital. Su papel en esta historia aún no estaba escrito, pero yo sabía que, cuando llegara el momento, su validación sería mi ancla y su pragmatismo, mi brújula. El conflicto, sin embargo, tenía un núcleo legal, una procuración general que le firmé a Andrés hace 5 años. Un documento pensado para emergencias médicas que él ahora empuñaba como un arma para negociar mi vida a mis espaldas. El riesgo inicial era puramente doméstico. La sensación de perder mi espacio personal, mi santuario, se materializó en mi mente como una imagen dolorosamente clara. Natalia, con una cinta métrica en la mano, midiendo las cortinas de mi propio dormitorio, su rostro iluminado por una sonrisa de triunfo mientras yo estaba, supuestamente, a miles de kilómetros. Era una violación íntima. La idea de sus manos tocando mis cosas, rediseñando mis recuerdos, planeando su vida sobre las cenizas de la mía. Cada rincón de esta casa guarda una historia, un eco de mi pasado. Y ellos planeaban silenciarlos todos. ¿Qué sigue después de que te quitan tu espacio? Luego, el miedo se deslizó hacia mis finanzas. El riesgo de perder el control de los ahorros de toda una vida. El dinero que representaba mi independencia y seguridad. Lo visualicé como un primer plano de un extracto bancario, una línea fría y burocrática, mostrando una transferencia de $15,000 no autorizada a una cuenta a nombre de Natalia Fuentes. El concepto, adelanto, remodelación. Mi sangre se heló al imaginarlo. No era solo el dinero, era la traición, era usar mi propio sudor, mi propio sacrificio, para financiar mi propia expulsión. Se sentían con el derecho de tomar lo que era mío, no para una emergencia, sino para su capricho, borrando la línea entre cuidado y robo. El siguiente peldaño en la escalera del pánico era el patrimonial, el riesgo inminente de perder la casa misma. La imagen se volvió más nítida, más aterradora. Veía la pantalla de la laptop de Andrés, un documento de Word abierto, un borrador de contrato de comodato. Las palabras saltaban de la página, frías y legales, cediendo el uso de la propiedad por tiempo, indefinido, a sus suegros. Indefinido. Esa palabra era una sentencia de por vida. Me convertiría en una inquilina en mi propio hogar, una invitada sujeta a su voluntad, hasta que finalmente decidieran que mi presencia era un inconveniente. Mi hogar, mi mayor logro, se convertiría en mi prisión. De ahí, el ataque se volvería público, reputacional, el miedo a ser declarada incompetente, una anciana senil que ya no podía manejar sus propios asuntos. Podía escuchar la voz melosa de Natalia, conversando con una vecina en la calle, su rostro una máscara de falsa preocupación. Mi suegra ya no está para estas cosas, pobrecita. Necesita que la cuidemos de cerca, que tomemos las decisiones por ella. Pintarían un retrato de mí como una mujer frágil y confundida,
justificando sus acciones como un acto de amor filial. Me robarían no solo mis bienes, sino también mi credibilidad, mi historia, mi voz. ¿Quién le cree a una anciana cuando su propia familia dice que ha perdido la razón? Y, finalmente, el último y más profundo de los miedos, la pérdida de mi libertad y mi salud. El riesgo de ser confinada, de ser despojada de mi autonomía de la manera más absoluta. La imagen final que mi mente aterrorizada conjuró fue un close-up de la pantalla de la computadora de Andrés, el historial de búsqueda de Google brillando en la oscuridad de su estudio. Trámites de incapacidad para adultos mayores en California. Esa era la jugada final. No se trataba solo de la casa o el dinero. El plan era anularme por completo, convertirme en una carga legalmente reconocida, una no persona bajo su control total. En ese momento supe que no estaba luchando por una propiedad, estaba luchando por mi propia existencia. La noche antes de mi supuesto viaje, el insomnio fue mi compañero. La imagen de aquel llavero no me dejaba en paz. A las 2 de la madrugada, con el corazón martilleándome en el pecho, tomé mi tablet. Hace un año, Andrés había insistido en instalar un sistema de cámaras de seguridad, supuestamente para mi protección. Así puedo cuidarte a distancia, mamá, había dicho. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Abrí la aplicación, mis dedos temblorosos buscando las alertas de movimiento de los últimos días. Y entonces lo vi. Un video grabado esa misma tarde, horas después de la cena. La prueba irrefutable de su traición, capturada por la misma tecnología que él había instalado para controlarme. La primera evidencia había caído en mis manos, y era devastadora. La imagen en la pantalla era nítida y cruel. Andrés, Natalia y Fabián Rojas, el administrador del condominio, recorrían el interior de mi casa como si fuera una propiedad en venta. Se movían con una familiaridad que me revolvió el estómago. La cámara del salón, discretamente ubicada en una estantería, captó no solo sus movimientos, sino también sus palabras. Me incliné más cerca, subiendo el volumen al máximo. Y entonces escuché la voz de Natalia, clara y cortante, sellando su destino y encendiendo la llama de mi resolución. Ella ni se va a enterar. Cuando vuelva, ya será un hecho consumado y no hará un escándalo. El escándalo, querida Natalia, apenas estaba por comenzar. Mis manos no temblaron. Una calma gélida se apoderó de mí. El video fue solo el comienzo. Impulsada por una furia fría y calculadora, me dirigí al estudio que compartíamos. La computadora familiar estaba en modo de suspensión. La desperté y, con una corazonada, abrí la papelera de reciclaje. Allí estaba, un archivo de Word eliminado recientemente. Contrato, comodato, fresnos.docs. Mi pulso se aceleró mientras lo restauraba. El documento se abrió, revelando el plan en todo su detalle legalista. Lo guardé rápidamente en una memoria USB que llevaba en el bolsillo de mi bata. Verlo en la pantalla, el cursor parpadeando sobre la cláusula, sé del uso gratuito y por tiempo indefinido, no me destrozó. Al contrario, me dio un propósito. La víctima se estaba convirtiendo en la fiscal. La segunda prueba estaba asegurada. Esta evidencia digital era la columna vertebral de su plan patrimonial. El documento, aunque era un borrador, detallaba cómo mis 220 metros cuadrados de historia y sacrificio serían entregados a los padres de Natalia sin que yo recibiera un solo centavo a cambio. La palabra indefinido era una sentencia de muerte para mi autonomía dentro de mi propio hogar. Me imaginé a mí misma relegada a una habitación de invitados, mientras ellos redecoraban mi vida a su antojo. Saqué la memoria USB de la computadora. El pequeño dispositivo de plástico se sentía pesado en mi mano, cargado con el peso de su traición. Ahora tenía el qué y el cómo de su conspiración. Pero, ¿quién más estaba involucrado? ¿Y cómo lo probaría? Sabía que necesitaba más. La complicidad de Fabián Rojas, el administrador, era una pieza clave. Pero, ¿cómo probarla? La respuesta llegó con el recuerdo de mi amiga Marta, la contadora. Ella siempre me había dicho que toda comunicación oficial de la administración debía quedar registrada. Si Andrés había estado dando instrucciones, tenía que haber un rastro. Al día siguiente, sería mi primer movimiento.
No podía pedir los registros yo misma sin levantar sospechas, pero una solicitud formal de un tercero, de una profesional como Marta, podría funcionar. Visualicé una pila de correos electrónicos impresos, con fechas y horas destacadas, una prueba tangible de la conspiración. La frase clave que esperaba encontrar: procederemos según sus instrucciones en cuanto la señora Molina esté de viaje. Marta no me decepcionó. 2 días después, llegó a mi puerta con una carpeta delgada bajo el brazo. Su rostro era una máscara de indignación controlada. «Lo tengo, Beatriz», dijo, extendiéndome la carpeta. Dentro había una docena de correos electrónicos impresos, organizados cronológicamente. La comunicación entre Andrés y Fabián era descarada. Planeaban cortes de servicios para mantenimiento y coordinaban la entrega de llaves maestras. Pero la joya de la corona estaba en el último correo, enviado la noche de la cena. Lo leí, mi dedo trazando la línea. «Confirmado, Fabián. Procederemos según sus instrucciones en cuanto la señora Molina esté de viaje». La tercera prueba estaba impresa en blanco y negro, tan innegable como la tinta sobre el papel. La conspiración era oficial. La última pieza del rompecabezas era el dinero. Los $15,000 que mi instinto me decía que ya faltaban. No podía confiar en la banca en línea que Andrés gestionaba. Necesitaba pruebas físicas, irrefutables. Fui personalmente a mi sucursal bancaria, a la misma a la que había ido por 30 años, donde los gerentes aún me conocían por mi nombre. Solicité los extractos impresos de los últimos 6 meses. Me imaginé sentada en mi auto, en el estacionamiento del banco, con los papeles en mi regazo, un resaltador amarillo en mi mano, marcando cada transferencia a la cuenta de Natalia Fuentes, sumando la cifra de mi traición. Cada línea resaltada no sería una herida, sino un clavo más en el ataúd de su plan. Los documentos que el gerente me entregó eran gruesos, varias páginas grapadas que representaban medio año de mi vida financiera. Me senté en el asiento del pasajero de mi viejo auto, el sol de la mañana entrando por el parabrisas. Con una precisión quirúrgica, empecé a revisar cada transacción. Allí estaban, una tras otra, transferencias de 2.500, 3.000, 1.800, todas a la misma cuenta, la de Natalia. Los conceptos eran absurdamente vagos. Gastos casa, reembolso, apoyo. Sumé las cifras en el reverso de un sobre. El total era exactamente 15.320. El resaltador amarillo dejó un rastro brillante sobre el papel, una cicatriz fluorescente que documentaba el saqueo silencioso de mis ahorros. Esta era la cuarta prueba, la más sórdida de todas. Con la carpeta de pruebas ahora completa, sentí un cambio fundamental dentro de mí. El miedo se había evaporado, reemplazado por una claridad de propósito que no había sentido en años. Tenía el video de su conspiración, el contrato que planeaban usar para despojarme, los correos electrónicos que probaban la complicidad de terceros y los extractos bancarios que detallaban su robo. Cada pieza de evidencia era un arma, y yo, la enfermera jefa que había manejado crisis durante 3 décadas, sabía exactamente cómo y cuándo desplegar cada una de ellas. Ya no era una víctima esperando el golpe final. Era una estratega preparando el campo de batalla. La fase de la investigación había terminado. Ahora comenzaba la guerra silenciosa. Ellos creían que yo estaba en un avión, volando hacia mi propio exilio, mientras ellos celebraban su victoria. Pero yo estaba aquí, en mi ciudad, con la verdad en una carpeta sobre la mesa de mi cocina. El próximo sábado organizarían una fiesta en mi casa para darle la bienvenida a sus suegros. Sería un evento público, lleno de las personas cuya opinión tanto valoraban. No sabían que yo también tenía una invitación, una que me había hecho a mí misma, y no llegaría con las manos vacías. Cada prueba sería presentada, no con gritos ni lágrimas, sino con la calma devastadora de la verdad. ¿Realmente pensaron que podían borrarme tan fácilmente? Estaban a punto de descubrir el verdadero costo de subestimar a una madre. El lunes a las 9 de la mañana, mi primer acto de rebelión fue silencioso y digital. Con una serenidad que no sentía en años, ingresé al sitio web de la aerolínea y con 2 clics cancelé el vuelo 2471 con destino a mi propio exilio. Luego,
Anulé la reservación del hotel. No hubo drama, solo la fría confirmación electrónica en mi pantalla. El dinero no importaba. La libertad, sí. Inmediatamente después, marqué el número de Marta. Mi voz era firme, desprovista de la fragilidad que ellos me habían asignado. Marta, necesito verte. Es un café urgente. Trae tu mente de contadora. No necesitaba decir más. Ella sabía que no era una invitación social. Era una convocatoria a un consejo de guerra. Y la primera batalla estaba por comenzar en la mesa de mi cocina, el mismo lugar donde me habían sentenciado. Media hora después, Marta estaba sentada frente a mí, su taza de café intacta. Deslicé la tablet sobre la mesa de madera pulida, la misma que Andrés y Natalia planeaban reemplazar. No dije una palabra, simplemente presioné play. Observé cómo su rostro, marcado por décadas de amistad y confianza, pasaba del desconcierto a la incredulidad y finalmente a una ira gélida que reflejaba la mía. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la taza. Cuando la voz de Natalia resonó con su cruel veredicto, Marta levantó la vista, sus ojos agudos fijos en los míos. Su reacción fue la validación que mi alma necesitaba, el ancla en mi tormenta. «Beatriz», dijo, su voz un susurro de acero. «No estás exagerando. Vamos a destruirlos, metódica y legalmente». La alianza estaba sellada. El martes a las 11 de la mañana, me senté en la silla de cuero frente al escritorio de caoba del doctor Valenzuela. El aire en su oficina olía a libros y a una autoridad tranquila. Sobre la superficie pulida coloqué mis pruebas en un orden deliberado, como si preparara un campo quirúrgico. Primero, la escritura original de mi casa, su papel amarillento, un testimonio de mi sacrificio. A su lado, la memoria USB, un pequeño objeto oscuro que contenía la traición digital. Finalmente, una copia impresa del borrador del contrato de comodato. Cada cláusula, una puñalada. Hablé con la calma de una enfermera jefa presentando un informe crítico, con precisión, sin sentimentalismos, exponiendo los hechos fríos y duros. El abogado no era solo un oyente, era mi primera arma estratégica. El doctor Valenzuela escuchó sin interrumpir. Sus ojos agudos no solo evaluaban las pruebas, sino también a mí, a la mujer sentada frente a él. No vio a una anciana frágil, vio a una profesional. Cuando terminé mi exposición, un silencio denso llenó la habitación. Él juntó las yemas de sus dedos, asintiendo lentamente. Su mirada era de respeto. «Señora Molina», dijo finalmente, y su voz era grave y segura. «Tenemos un caso sólido, no solo moralmente, sino legalmente. La procuración ha sido usada de mala fe, y eso tiene consecuencias». Me entregó una carpeta timbrada. «Este es el plan de acción, paso a paso. A partir de este momento, usted ya no está sola en esto». Salí de su despacho sintiendo un poder que había olvidado que poseía. Al día siguiente, miércoles por la tarde, entré en mi sucursal bancaria. Era un territorio familiar, pero mi misión era de reconquista. El gerente, un hombre que me había visto depositar mis cheques de enfermera durante décadas, me recibió con una sonrisa. Siguiendo las instrucciones precisas del doctor Valenzuela, le presenté mi identificación y la documentación necesaria para revocar de manera inmediata y sin apelación la procuración que le había otorgado a Andrés sobre todas mis cuentas. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de sombría eficiencia. Mientras procesaba la solicitud, sentí como una cadena invisible se rompía. El flujo de dinero, el combustible de su plan, se había cortado en su origen. El primer pilar de su arrogancia acababa de ser demolido sin que ellos lo supieran. Con la procuración anulada, procedí al siguiente paso. Quisiera también cancelar de forma permanente todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta, dije, mi voz tan estable como el pulso de un paciente sano. El gerente asintió, sin hacer preguntas. Mientras tecleaba en su computadora, bloqueando el acceso de Andrés y Natalia a mi patrimonio, solicité los extractos impresos de los últimos 6 meses. Salí del banco con un grueso sobre en mi bolso. No era solo papel, era la contabilidad de su avaricia, la prueba tangible de cada dólar que me habían sustraído bajo el pretexto del cuidado. El aire afuera se sentía más ligero, más respirable.
Había recuperado el control de mi presente financiero y estaba a punto de hacerles pagar por el pasado. El jueves a las 10 de la mañana, un notificador oficial, un hombre anónimo con un traje gris, se presentó en la oficina de administración del condominio. Fabián Rojas, el cómplice sonriente del video, el hombre que había facilitado la traición, recibió una carta documento. El texto, redactado por mi abogado, era una obra de arte de la precisión legal, breve, formal y devastador. Revocaba su mandato como administrador de mi propiedad, con efecto inmediato, citando una pérdida total e irreparable de confianza y reservándome el derecho a iniciar acciones legales por su conducta. No había espacio para la negociación, ni para las excusas. Fabián ahora era un problema de Andrés, no mío. La conspiración comenzaba a desmoronarse desde adentro. Podía imaginar la escena con una claridad casi cinematográfica. El rostro de Fabián palideciendo al leer el documento, el sudor frío en su frente, al darse cuenta de que la anciana dócil que había ayudado a traicionar tenía abogados y sabía cómo usarlos. Su primer instinto sería llamar a Andrés, su voz una mezcla de pánico y acusación. Y mi hijo, creyéndome a miles de kilómetros, recibiría la noticia como un golpe inesperado. Por primera vez, sentiría que algo en su plan perfecto estaba fallando. Sentiría una punzada de duda, una sombra de miedo. Pero su arrogancia lo cegaría, lo atribuiría a un error burocrático, incapaz de concebir que yo fuera la autora de aquel movimiento. Su subestimación seguía siendo mi mejor aliada. El viernes fue el día de los preparativos finales, el día en que afilé la guillotina. Contacté a un cerrajero de confianza, un hombre que había trabajado para mí en el pasado, cuya lealtad era incuestionable. Mis instrucciones fueron claras y concisas, como una orden médica. Necesito un cambio completo de todas las cerraduras de la casa, incluyendo la puerta del garaje y el acceso trasero. También los códigos de acceso del sistema de seguridad. Hice una pausa antes de darle el detalle más importante. El trabajo debe realizarse mañana, sábado, a las 5 de la tarde en punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. La hora no fue elegida al azar. Sería el preludio silencioso de la tormenta que estaba por desatar. Esa noche la casa estaba en silencio. Caminé por sus habitaciones, tocando los muebles, los marcos de las fotos, reclamando cada centímetro con mi presencia. Ellos estaban, sin duda, ultimando los detalles de su fiesta de celebración, eligiendo el vino, preparando la lista de invitados para su gran triunfo. No tenían idea de que su anfitriona ya estaba en casa. No sabían que las llaves que llevaban en sus bolsillos se convertirían en pedazos de metal inútil en menos de 24 horas. La calma que sentía no era paz, era la concentración de un depredador antes del ataque. Mañana no sería solo un nuevo día, mañana sería el día del juicio. La tarde del jueves se instaló en mi casa con una quietud que se sentía diferente. El notificador se había ido hacía horas, dejando tras de sí una onda expansiva invisible. Mi primera jugada en el tablero estaba hecha. No había habido gritos ni confrontaciones, solo la fría y silenciosa ejecución de un párrafo legal en una carta documento. Me senté en mi sillón favorito, el que da al jardín, y esperé. Sabía que la noticia viajaría rápido. Fabián Rojas, el administrador solícito, el hombre que había vendido su integridad por la promesa de favores de mi hijo, no se quedaría callado. Él era el primer eslabón débil de su cadena, y yo acababa de romperlo. Esta pequeña victoria no era un estruendo, era el silencio de un teléfono que pronto sonaría con desesperación. Exactamente a las 4:30, el teléfono fijo sonó, su timbre estridente rompiendo la paz. Era una reliquia que apenas usábamos, reservada para emergencias o para personas que no tenían mi número de celular. Dejé que la llamada pasara al contestador automático. La voz de Andrés llenó la habitación. No era su tono habitual, condescendiente y falsamente cariñoso. Estaba tensa, apresurada. «Mamá, soy yo, Andrés. Llámame en cuanto escuches esto. Hubo un problema con la administración del condominio. Es un lío. Necesito hablar contigo urgente». La palabra urgente vibró en el aire. La escuché 2 veces. Esa urgencia, ese filo de pánico en su voz, era el primer fruto de mi plan. Era el sonido inconfundible de un conspirador
que descubre que el suelo bajo sus pies no es tan firme como creía. No le devolví la llamada. En su lugar, me preparé una taza de té de manzanilla, moviendo la cuchara lentamente, haciendo que el tintineo contra la porcelana fuera el único sonido en la casa. El antiguo yo, la Beatriz que ellos habían moldeado, habría marcado su número al instante, con el corazón encogido por la preocupación. Pero esa mujer ya no vivía aquí. La nueva Beatriz entendía que el pánico de Andrés no era su responsabilidad, sino la consecuencia directa de sus propias acciones. Yo ahora controlaba el ritmo de esta danza y lo obligaría a esperar. Cada minuto de su incertidumbre era una pequeña porción de poder que yo recuperaba. Él me había enseñado el valor de la paciencia a través del sufrimiento. Ahora yo se lo enseñaría a través del silencio. 1 hora después, mi teléfono celular vibró. Era él de nuevo. Esta vez, contesté, adoptando la voz que ellos esperaban oír, la de una mujer mayor, ligeramente distraída, ajena a las complejidades del mundo. ¿Aló? Hola, hijo. ¡Qué sorpresa! Estaba por salir a regar mis rosales. Mi tono era deliberadamente pausado, casi lánguido, un contraste calculado con la agitación que podía sentir al otro lado de la línea. Él necesitaba respuestas, claridad, y yo le ofrecería una niebla de confusión. La dinámica de poder había cambiado sutilmente. Por primera vez en años, él me necesitaba a mí. Necesitaba una información que solo yo podía darle, y yo no tenía ninguna intención de dársela. La presa, de repente, se había vuelto enigmática. «Mamá, ¿recibiste alguna carta? ¿Algún documento? ¿Oficial de la administración?», preguntó, su voz traicionando una impaciencia que luchaba por contener. Podía casi oírlo caminar de un lado a otro en su oficina. «Fabián Rojas me llamó. Está fuera de sí. Dice que lo despediste, que le llegó una notificación de tu abogado». Fingí una sorpresa absoluta, un jadeo suave. ¿Despedirlo? ¿Yo? ¿Pero qué dices, Andrés? Si tú te encargas de todas esas cosas, debe ser un error administrativo. ¿Por qué no lo resuelves tú, querido? Para eso te di la procuración, para que yo no tuviera que preocuparme por estos enredos. Le devolví sus propias palabras como un dardo envenenado, usando el arma de su traición como mi escudo. Hubo un silencio denso al otro lado. Lo había atrapado en su propia red de mentiras. No podía cuestionarme más sin revelar que se suponía que yo no debía estar aquí para tomar ninguna decisión. No podía explicar por qué la permanencia de Fabián era tan crucial para sus planes, sin admitir que estaban conspirando a mis espaldas. Tartamudeó algo sobre que iba a revisar con los abogados del condominio, que debía ser un error de sistema. «Claro, hijo, haz eso. Tú eres bueno para esas cosas», le dije con una dulzura venenosa. «Me avisas qué te dicen, porque yo de esos papeles no entiendo nada». Colgué antes de que pudiera formular otra pregunta, dejándolo solo con su creciente ansiedad. El cazador estaba desorientado. Como esperaba, la siguiente llamada, 1 hora más tarde, fue de Natalia. Su estrategia era diferente, un ataque de flanco envuelto en seda. «Beatriz, querida, ¿cómo te sientes?». Andrés me contó de este enredo tan desagradable con el administrador. «No te preocupes por nada, mi amor. Seguro que es un malentendido burocrático. Lo importante es que tú no te estreses. Ya sabes cómo te afecta la presión». Su voz era un jarabe empalagoso de falsa preocupación. Era evidente que la estaban enviando a ella para sondear el terreno, para averiguar si yo sospechaba algo. Su llamada fue la confirmación final. La destitución de Fabián no era un inconveniente, era un obstáculo serio para sus planes de remodelación. Le seguí la corriente, interpretando mi papel con la habilidad de una actriz veterana. «Ay, gracias, Natalia. Qué buena eres. Sí, es todo tan confuso a mi edad. Estas cosas me superan. Menos mal que los tengo a ustedes para que se ocupen de todo». Dejé que mi voz sonara un poco más débil, más frágil de lo normal. Necesitaba desesperadamente que mantuvieran intacta su creencia fundamental, que yo era una anciana senil e indefensa. Su arrogancia era el cimiento sobre el cual construiría mi victoria final, y no podía permitirme el lujo de que apareciera ni una sola grieta en él. Cada palabra sumisa que pronunciaba
Era una palada de tierra sobre la fosa que ellos mismos estaban cavando. Esa noche, después de las llamadas, me senté en la quietud de mi estudio. Sobre el escritorio, mi plan de batalla, la carpeta del doctor Valenzuela. Repasé el último paso, la cita, con el cerrajero para el sábado a las 5 de la tarde. La pequeña victoria de hoy con Fabián había sido un éxito. Fue un golpe psicológico, una maniobra para sembrar el caos y la duda en sus filas. Los había desestabilizado, los había obligado a cuestionar su control absoluto, pero sabía que no los había detenido. Su soberbia era demasiado grande. Lo atribuirían a un error, a un enemigo externo, y seguirían adelante con su fiesta, convencidos de que la casa y mi futuro seguían estando en sus manos. La tensión en el aire era ahora casi eléctrica. El verdadero enfrentamiento, el clímax público, estaba a solo 2 días de distancia. Este reverso intermedio no había resuelto el conflicto, pero había cambiado irrevocablemente el terreno de juego. Les había demostrado, y lo que es más importante, me había demostrado a mí misma, que podía atacar desde las sombras con una precisión letal. Ahora sabían que había un problema, una fuerza desconocida que se oponía a ellos, pero habían identificado al culpable equivocado. Buscarían traidores en la administración, errores legales, sin sospechar ni por un segundo que la amenaza dormía bajo su propio techo, observando, esperando y aferrando una carpeta llena de sus pecados. El escenario para el sábado por la noche estaba listo, y ellos eran los invitados de honor a su propia destrucción. La noche del sábado llegó con una quietud ominosa, una calma que precede a las tormentas más violentas. Desde la ventana del salón de Marta, al otro lado de la calle, observaba mi hogar como si fuera un escenario. Los autos de lujo, incluyendo el BMW Serie 3 de mi hijo, comenzaban a llegar, sus faros cortando la oscuridad. Las luces de mi sala de estar, encendidas por ellos, derramaban un brillo cálido y falso sobre el césped, perfectamente cuidado. Podía ver las siluetas de los invitados a través de las ventanas, riendo, sosteniendo copas de vino, celebrando una conquista que creían completa y definitiva. Conté alrededor de 20 personas, el círculo social que tanto le importaba a Natalia, socios de Andrés, otras influencers de vanidad hueca y vecinos a los que querían impresionar. Cada risa que llegaba hasta mí a través del aire nocturno alimentaba el hielo en mis venas. La humillación pública que planearon para mí estaba a punto de volverse en su contra. A las 8:15 en punto, cuando la fiesta estaba en su apogeo y la arrogancia flotaba en el aire como un perfume barato, supe que era el momento. Me despedí de mi ala, Marta, con un asentimiento y crucé la calle. Cada paso firme y deliberado sobre el asfalto frío. Mis zapatos de tacón bajo no hacían ruido. Usé mi nueva llave, la que el cerrajero me había entregado esa misma tarde, para abrir la puerta principal. El sonido del cerrojo al girar fue casi imperceptible en medio de la música y las conversaciones, pero para mí fue un trueno que anunciaba el fin de su reinado. Entré en mi propia casa. Andrés estaba en el centro de la sala, con una copa en alto, comenzando un brindis. Me vio. Su rostro, sonriente y arrogante, se transformó. La sangre abandonó sus mejillas, dejándolo con una palidez mortal. La música pareció desvanecerse. 20 pares de ojos se volvieron hacia mí. El espectáculo había comenzado. «Disculpen», dije. Mi voz tranquila pero cortante, resonando en el silencio repentino que se había apoderado de la habitación. «Parece que hay un malentendido. Algunos de ustedes parecen creer que esta es una casa de huéspedes, o quizás una propiedad de alquiler para eventos». Ignoré la mirada de pánico puro en el rostro de Andrés y la incredulidad en el de Natalia. Con el pequeño control remoto que llevaba en la mano, un gesto que había practicado 1000 veces en mi mente, encendí el gran televisor de la sala, que hasta ese momento mostraba una insulsa presentación de fotos familiares. La pantalla parpadeó y luego mostró la grabación de la cámara de seguridad, la escena de Andrés, Natalia y Fabián Rojas recorriendo mi casa como buitres. Reproduje el clip clave. La primera prueba estaba servida, fría y digital. La voz de Natalia, nítida y clara gracias al micrófono de la cámara, llenó la habitación con una crueldad que helaba la sangre.
Ella ni se va a enterar. Cuando vuelva, ya será un hecho consumado, y no hará un escándalo. El silencio en la sala se volvió sepulcral, tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Las sonrisas se congelaron en los rostros de los invitados. Pude ver cómo la comprensión, seguida del horror y la vergüenza ajena, se apoderaba de ellos. Los padres de Natalia me miraron como si hubieran visto un fantasma. Mi nuera se quedó petrificada, su rostro una máscara de terror, al ver su desprecio proyectado en alta definición, para que todo su mundo lo viera. Andrés abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió. El escándalo, querida Natalia, apenas estaba comenzando. Mientras la incredulidad se apoderaba de los rostros de los invitados, me moví con una calma deliberada, como una enfermera en una sala de emergencias. Me acerqué a los padres de Natalia, que estaban congelados cerca del sofá con expresiones de horror. En mi mano llevaba una carpeta de cuero, la misma que me dio el doctor Valenzuela. De ella saqué varias hojas de papel unidas por un clip. Eran las copias de los extractos bancarios, con las transferencias que sumaban $15,000 resaltadas en un amarillo brillante y acusador. Se las extendí a su padre. Estos son los fondos que pagaron por esta fiesta. Son de mis ahorros de toda la vida, dije, mi voz aún serena, pero cada palabra pesaba una tonelada. Espero que hayan disfrutado el catering. Cada bocado fue financiado por el dinero que su hija y mi hijo me han estado robando durante meses. El padre de Natalia, un hombre acostumbrado a proyectar una imagen de respetabilidad, miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. Su mano tembló ligeramente al tomarlo. No se atrevió a mirarme a los ojos. Su esposa se llevó una mano a la boca, su rostro pálido bajo el maquillaje caro. La segunda prueba no era solo una acusación, era un recibo detallado de su complicidad moral. No podían alegar ignorancia. Estaban celebrando en una fiesta pagada con fondos robados a una anciana, a la madre de su yerno. La humillación para ellos era absoluta, una mancha que no se limpiaría fácilmente en su círculo social. Había convertido su celebración en un testimonio público de su falta de carácter, y la mirada de los otros invitados era su sentencia. Mi atención se centró entonces en Andrés. Estaba paralizado, incapaz de articular una palabra, su mundo desmoronándose en tiempo real. Di un paso hacia él y le entregué otro documento de la carpeta. Era una copia de la notificación de revocación de su procuración general, con el sello oficial del notario claramente visible en la esquina superior. Lo sostuve frente a su cara, hasta que sus ojos, llenos de pánico, se enfocaron en él. Este documento significa que ya no tienes ningún poder sobre mis bienes, mis cuentas o mis decisiones. Se acabaron los poderes, hijo, le dije en voz baja, para que solo él pudiera oírme. Una daga susurrada en medio del caos silencioso. Se acabó el juego. El papel tembló en su mano. Era la prueba legal de su derrota, la anulación de su autoridad. Finalmente, Andrés encontró su voz, pero no era la de un hombre en control, sino la de un niño atrapado en una mentira. «Mamá, estás haciendo un escándalo por nada», gritó, su voz rompiéndose. La desesperación lo hizo recurrir a la misma táctica de siempre. Minimizarme, pintarme como una histérica. Pero esta vez, el público no estaba de su lado. Lo miré fijamente, sin parpadear. «No, hijo», respondí, mi voz elevándose lo justo para que todos escucharan, clara y firme como el acero. «El escándalo lo hiciste tú cuando pensaste que mi casa no tenía dueña. El escándalo lo hiciste tú cuando confundiste mi amor con estupidez. Esto no es un escándalo. Esto es una corrección». Cada palabra fue un golpe, y vi la lucha desvanecerse de sus ojos, reemplazada por la cruda realidad de su fracaso. Y entonces, como si fuera una señal del destino que yo misma había programado, se escucharon 2 golpes firmes en la puerta principal. Todos se giraron, esperando quizás una última salvación o una nueva catástrofe. En el umbral se encontraba el oficial Sergio Cárdenas, un hombre alto y de aspecto recto, con el uniforme impecable. Su presencia era imponente y oficial. Me dirigí a él, mi voz clara y fuerte. «Oficial, gracias por venir. Estas personas son intrusos en mi propiedad.
Le pido por favor que los escolte fuera de mis instalaciones. Las cerraduras y los códigos de seguridad fueron cambiados esta tarde, a las 5. La palabra intrusos colgó en el aire, redefiniendo a todos en la habitación, de invitados a transgresores. La primera consecuencia, la patrimonial, acababa de hacerse efectiva. Su castillo se había convertido en su celda, mientras el oficial Cárdenas, con una profesionalidad imperturbable, comenzaba a dirigir a los aturdidos y humillados invitados hacia la salida. Me acerqué a Andrés y Natalia, que estaban agrupados cerca de la puerta, pálidos y temblorosos. Saqué mi teléfono celular del bolsillo, abrí mi correo electrónico y les mostré la pantalla. Era el email de confirmación del banco, con fecha del día anterior. El asunto decía claramente: confirmación de cancelación de tarjetas adicionales. Sus nombres estaban listados debajo, como en una esquela, para que no intenten usar el dinero que ya no tienen. Les expliqué con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Sus tarjetas de crédito adicionales, las que usaban para financiar este estilo de vida a mi costa, han sido canceladas. La expresión de Natalia se descompuso por completo. La segunda consecuencia, la financiera, fue un golpe directo a su vanidad. La tercera consecuencia fue la más devastadora para ellos, la reputacional. Uno por uno, sus amigos, sus socios y sus vecinos pasaron junto a ellos en su camino hacia la salida. Nadie les dirigió la palabra. Algunos negaban con la cabeza con desaprobación. Otros simplemente evitaban su mirada, como si su deshonor fuera contagioso. Los padres de Natalia fueron los últimos en irse. Su padre me lanzó una mirada de furia impotente antes de arrastrar a su esposa y a su hija hacia la noche. En cuestión de minutos, el círculo social que habían construido con tanto esmero sobre cimientos de mentiras se había disuelto en un mar de vergüenza. Los dejaron solos en mi porche, observados por el oficial Cárdenas, despojados de su estatus y su credibilidad. La casa quedó en silencio, un silencio que ahora era mío, limpio y puro. Andrés y Natalia estaban afuera, en el porche, sin llaves, sin dinero y sin amigos. Me miraron a través de la puerta abierta, sus rostros una mezcla de odio e incredulidad. No dije nada más, simplemente cerré la puerta principal. El sonido del cerrojo nuevo, encajando en su lugar, fue la puntuación final de la noche. Me apoyé contra la madera, sintiendo su solidez. Había recuperado mi casa, había recuperado mi dinero. Pero lo más importante, de pie en el silencio de mi hogar recuperado, sentí que había recuperado mi nombre, mi voz y mi dignidad. La enfermera jefa Beatriz Molina estaba de vuelta en servicio, y su primer paciente había sido ella misma. La cura había sido radical, pero necesaria. La primera noche en mi casa recuperada, el silencio fue mi única compañía. No era un silencio de soledad, sino de soberanía. El aire, que horas antes estaba cargado con el perfume caro de Natalia y la tensión de sus mentiras, ahora olía a limpio, a cera de limón y a la leve fragancia de mis rosales entrando por la ventana entreabierta. Caminé descalza por el parqué de madera, sintiendo cada tabla bajo mis pies como si fuera la primera vez. No había fantasmas de su breve ocupación, solo la sólida certeza de mis cimientos. Me senté en mi sillón favorito, no para descansar del cansancio, sino para absorber la paz. Era la calma que sigue a una fiebre, la quietud después de una batalla ganada. Mi hogar volvía a ser un santuario, no un campo de batalla, y esa noche dormí sin sueños, por primera vez en años. A la mañana siguiente la luz del sol entraba por la ventana de mi dormitorio de una manera diferente. Parecía más brillante, más honesta. Me levanté a las 7 como siempre, pero mi rutina había cambiado fundamentalmente. Ya no me movía con la cautela de quien teme molestar o ser juzgada. Preparé mi café con la radio puesta, el sonido de las noticias llenando la cocina que yo había apagado 2 veces. No había una presencia acechante, ni la sensación de ser una invitada en mi propio espacio. La dignidad no es algo que se vea, pero se siente en cada gesto. Se siente en la forma en que sostienes tu taza, en la firmeza de tus pasos, en la libertad de respirar profundamente el aire de tu propia casa, sin pedir permiso. La paz era el nuevo lujo de mi vida. Esa misma mañana,
Redacté el mensaje. Fue un acto tan deliberado como una incisión quirúrgica. Abrí una nueva conversación con Andrés, mi pulso firme, mis intenciones claras como el cristal. El texto era breve, desprovisto de emoción, puramente informativo. Andrés, a partir de hoy, estas son las nuevas condiciones. Toda comunicación entre nosotros será exclusivamente por mensaje de texto. Cualquier solicitud para una visita, tuya o de tu familia, deberá hacerse con un mínimo de 48 horas de antelación y esperar mi confirmación por escrito. Financieramente somos entidades completamente separadas. No hay excepciones. Envié el mensaje y apagué las notificaciones. No necesitaba su respuesta. No era una negociación. Era un decreto. Las fronteras de mi vida acababan de ser redibujadas con tinta indeleble. La respuesta no tardó en llegar. Una ráfaga de mensajes que hicieron vibrar el teléfono sobre la mesa. No los leí, pero podía imaginar su contenido. Una mezcla de indignación, victimismo y torpes intentos de manipulación. Él no entendía, o se negaba a entender, que las reglas del juego habían cambiado para siempre. La madre que suplicaba su afecto y temía su rechazo había sido una víctima de su propia creación, una mujer que yo ya no reconocía. Dejé que su ira digital se agotara en el vacío de mi silencio. Mi poder ya no residía en responder, sino en la libertad de no hacerlo. Su emergencia emocional ya no constituía una obligación para mí. La dependencia que él había cultivado con tanto esmero se había invertido. Ahora era él quien esperaba, en vano, una respuesta. Los días siguientes los dediqué a cimentar mi independencia. Me reuní una última vez con el doctor Valenzuela para asegurarme de que todos los lazos legales y financieros con Andrés estuvieran formalmente cortados. Siguiendo su consejo, establecí un fideicomiso para gestionar mis bienes, nombrando a Marta como albacea suplente. Fue un acto de previsión, una muralla legal para proteger mi futuro de cualquier intento de asalto. Cada firma en esos documentos era un ladrillo más en la fortaleza de mi autonomía. La libertad, descubrí, no es solo un sentimiento, es una estructura legal bien construida, un conjunto de cláusulas y estatutos que protegen tu paz. Estaba blindando mi vida, no por miedo, sino por respeto a la mujer que había trabajado toda su vida para construirla. Un mes después, el sol de las 7 de la mañana me encontró en mi jardín. En mis manos sostenía unas tijeras de podar nuevas, de acero brillante y mangos ergonómicos. Hacía años que había abandonado mis rosales. La tristeza y el agotamiento me habían robado el placer de cuidarlos. Pero esa mañana, el aire era fresco y la tierra olía a vida. Con una precisión que recordaba de mis días en el hospital, comencé a cortar las ramas secas, las hojas marchitas, todo lo que impedía que las flores crecieran. Cada corte era deliberado, un acto simbólico de eliminar lo muerto para dar paso a lo nuevo. El sonido metálico de las tijeras era una forma de meditación, la banda sonora de mi renacimiento. Mi jardín, como mi vida, estaba siendo reclamado. Mientras podaba un rosal particularmente rebelde, escuché el sonido de la verja del jardín abriéndose. Era mi nieto, el hijo de Andrés y Natalia, un adolescente de 15 años que caminaba hacia mí con la torpeza propia de su edad y de una misión incómoda. Se detuvo a unos metros, sus ojos fijos en el suelo. No había desafío en su postura, solo el peso de un mensaje que no era suyo. Lo observé en silencio, sin dejar de sostener las tijeras. En su rostro vi el eco de la arrogancia de su padre, pero también una chispa de la vulnerabilidad de un niño, atrapado en un conflicto de adultos. Esperé a que él hablara primero. El silencio, había aprendido, es el espacio donde la verdad a menudo se atreve a aparecer. Abuela, comenzó, su voz apenas un murmullo. Mis papás me dijeron que viniera a pedirte perdón. Por todo. Las palabras sonaban ensayadas. Una disculpa por encargo que carecía del peso de un arrepentimiento genuino. Pero no lo interrumpí. Lo dejé continuar, observando la lucha en su interior. Sabía que esta humillación no era suya, sino de ellos. Un último y patético intento de usar a su propio hijo como un puente para recuperar algo de lo que habían perdido. No sentí ira hacia el muchacho, solo una profunda compasión.
Él era una víctima colateral de la avaricia de sus padres, un peón en un juego que nunca debería haberle incluido. Mi batalla no era con él. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. Él levantó la vista, sorprendido. «Acepto tus disculpas», le dije suavemente, y en esa frase había un mundo de significado. Aceptaba las palabras que él me ofrecía, separándolas del veneno de quienes lo habían enviado. «Pero quiero que sepas que esto nunca fue tu culpa. Los errores de los adultos no deben ser la carga de los niños». Y entonces lo abracé. Un abrazo genuino y cálido que lo tomó por sorpresa. Sentí cómo se relajaba en mis brazos. En ese gesto, establecí el límite final y más importante. Mi amor por él era incondicional, pero el acceso a mi vida ya no lo era. Podía amarlo sin tener que perdonar a sus padres. Él se fue unos minutos después, dejándome de nuevo en la paz de mi jardín. Sostuve las tijeras de podar, su peso ahora reconfortante en mi mano. Miré mis rosales, liberados de la madera muerta, listos para florecer. La visita de mi nieto no había cambiado mi resolución, pero la había aclarado. Mi victoria no consistía en el castigo, sino en la restauración. Había recuperado mi casa, mi dinero y mi tranquilidad. Pero el verdadero triunfo era haber encontrado la fuerza para establecer límites sin sacrificar el amor, para podar las ramas tóxicas de mi familia sin arrancar la raíz del afecto que aún sentía por la parte inocente de ella. La paz, finalmente, había echado raíces, mientras el sol subía más alto, iluminando las gotas de rocío sobre los pétalos rojos. Una última verdad se asentó en mi corazón con la certeza de una ley natural. La gente suele confundir la bondad con la debilidad, la generosidad con una invitación al saqueo. Durante décadas había dado sin medida, creyendo que el amor era un cheque en blanco. Pero el amor sin respeto es una forma de abuso, y la confianza sin reciprocidad es simplemente una rendición. La batalla que libré no fue contra mi hijo, sino contra la versión de mí misma que él había creado y que yo, por demasiado tiempo, había aceptado. El respeto no se hereda, se gana, y la confianza, una vez rota, no tiene remodelación posible. Miré mi casa, sólida y luminosa bajo el sol de la mañana. Miré mis manos, que habían curado a extraños y construido un hogar, y comprendí la lección final de esta dolorosa travesía. Había aprendido a diferenciar entre lo que es negociable y lo que es sagrado, entre lo que se puede ceder y lo que se debe defender hasta el final. Durante años, les di mi tiempo, mi dinero y mi casa. Cuando intentaron tomar mi dignidad, descubrieron que esa era la única cosa que nunca estuvo en venta.